Mi nombre es Yarili Salabarca, soy de Panamá, tengo 24 años. Mi hija se llama Sofía Martínez, tiene 4 años cumplidos. Am, Soy mamá de los 19 años. De los 19 años empecé, salí embarazada, a los 20 la tuve. Y bueno, es lindo ser mamá, es muy lindo. Pero es algo cansado porque uno tiene que estar ocupado en todo. Pero aquí en Panamá es como algo normal de que hay muchos niños. También es algo preocupante porque no se tiene un control. O sea, por ejemplo, hay madres que tienen 5, 6, 7 hijos. Hay algunas que llegan hasta tener 12, 15 niños y no tienen a veces para mantener o sustentar eso. O sea, hay un gran problema de pobreza estudiantil de niños. No se tiene, el gobierno como que no confronta eso así de lleno de abastecer esas ramas, ¿sí me entiendes? Hay niños que sufren mucha desnutrición, hay niños que no van a la escuela, hay algún problema, mucho problema de educación. Los niños se salen de la escuela, las niñas para tener novios, para salir embarazadas, para traer más niños al mundo, pasar trabajo. O sea, no hay un control drástico en eso. Panamá es una población muy grande, pero también tiene mucha pobreza. Sí, es mucha la diferencia. También se ve que hay bastante niños, pero es como es costa, la gente busca el sustento. Por lo menos acá es un poquito más fácil porque uno puede sembrar, tú siembras, tú pescas, tú vas al mar o vas al monte, consigues animales y la gente. Pero en Panama City no es tan así, la vida es más cara, mucho más costosa. O sea, para todo tiene que tener dinero, ya sea para moverte, para comprar comida, y si no hay, no se puede hacer nada. Entonces, eso es un problema muy grande. Panamá en sí es un problema muy grande, muy fuerte. Sí, porque Panamá es un país que genera mucho dinero, porque Panamá tiene por lo menos la frente del canal, genera mucho dinero, pero no se desarrolla. O sea, no se desarrolla. Y en las partes que se desarrollan son para beneficios personales o beneficios de empresa y cosas así. Y entonces en sí, lo que sufren son los niños. O sea, no hay una educación tan avanzada como en otros países. Ahí tenemos pobreza de educación. Sí, pero ya sería como planificación. O sea, hay que tener como una estabilidad. Por ejemplo, hay que tener una estabilidad en un trabajo, en una casa. Algo que uno puede darle a los niños, ¿sí me entiendes? Porque yo por lo menos, mi hija, tengo mi vida estable, tengo mi hogar, tengo mi familia, pero quiero tener algo más estable. ¿Sí me entiendes? Cuando ya uno puede decir que tuve mi bebé y no va a pasar el proceso de que tengas carencia de algo. Yo, a mi punto personal. Pero bueno, hay madres que se atreven, que tienen uno chiquito y al ratito tienen otro y así. No piensan. Pero, como Panamá, las mujeres son de que tienen bastante niños. Por ejemplo, si mi tía no tuviese hijos, se encariñan más como con los niños y hay momentos donde las cosas se aprietan tanto, o sea, no tienen, que bueno, se encariñan con los niños, se los llevan, los cuidan o ayudan más como a esa persona con ese niño. O sea, en Panamá no es un gran problema, pero sí hay mujeres que no pueden, pero como hay mujeres que tienen tanto, adoptan o se los llevan, los cuidan como si fueran de ellos para poder ayudarlo, para poder darle un bienestar a ese niño, educación, salud, todo eso. O sea que no se ve tanto ese problema, se ve mucho niño. Hay que ver cómo se puede decir como evangélicos, o sea, no creen en Dios, pero es como una cosa libre, pues. Tú crees en Dios, pero si no quieres asistir a la iglesia, no es obligación. Uno puede hacer sus cosas en casa y así. O sea, no es una obligación asistir a la iglesia. Pero siempre hay programas como que van a tu casa, te hablan de la palabra de Dios y así. O sea, no son todos, pero siempre lo hacen. Por ejemplo, aquí en Panamá, eh,
Yo digo que es igualitario, porque eh, se le da oportunidad a mujeres tanto como a hombres, porque hay trabajos que solamente son de hombres, pero las mujeres también pueden asistir. O sea que no se ve eso como que el machismo, cosas así, no se ve mucho. Sí hay hombres que son sobre, pero no son todos.